formas de glaciación. Está conformado por Andrés Ñañez y mi persona, Gabriel Estaño. ¿Qué es un glaciar? Un glaciar es una masa de hielo. ¿Qué es la glaciación? Es el proceso mediante el cual esta masa de hielo se extiende a través de la superficie terrestre y se altera a través por la erosión y acumulación glacial. ¿Cuáles son los tipos de glaciares? Según su movimiento se clasifican en glaciares constitutivos, que son los más continuos y que se pueden mover en todas direcciones. Estos glaciares está el glaciar continental, que es el más grande en área. La calota de hielo, que es más pequeña que el glaciar continental, y el glacial de montaña alta, el cual está en la zona de la porción más alta y centrada de la montaña. Ahora vamos a los glaciares confinados. Estos, como su nombre le indica, están confinados a un mismo rumbo del movimiento de la dirección del glaciar. Entonces, este está conformado por los glaciares independientes, así como también de los desagües de hielo de los glaciares constitutivos. El hielo glaciario. Este puede ser masas de hielo grandes o pequeñas en forma de torta, que no tienen glaciares independientes, ya que todos los glaciares están en comunicación con otro tipo de glaciar. En los glaciares confinados tenemos el glaciar alpino, el glaciar transfluente, que es aquel que está más o menos llenando un circo entero, un valle entero. El glaciar de circo, que es el que está en los nichos, en los laterales de las montañas. El glaciar encajonado, que se encuentra llenando o sobrepasando al valle, a un lado del valle o formando parte de él. Y las lenguas flotantes glaciarias. Ahora, el hielo glaciario, ya lo explicamos, no hay glaciares independientes porque el glaciar de Piedemonte está formado por el glaciar de valle, el glaciar transfluente y el glaciar encajonado. Por la fusión de estos tres en la parte inferior de este. El glaciar de pie, que es aquel que es la última parte de la parte inferior de los mencionados, y el hielo de plataforma. Ahora, los procesos del movimiento glaciario. Tenemos que va más allá de la geomorfología, pero en el ámbito de la glaciación ocurre el proceso de que la nieve cae recientemente. En el proceso intermedio se convierte en un geloide donde altera a los sedimentos de la roca sedimentaria y después se convierte en un glacial o un hielo derivado. ¿Cuál es la diferencia entre la nieve caída recientemente y todos los demás tipos de nieve? ¿Qué es la densidad? La densidad de la nieve caída recientemente es de 0.06 a 0.16. La densidad del geloide es de 0.72 y 0.84. La del glacial es 0.9 y el hielo derivado es 0.918. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que el hielo derivado tiene el aire atrapado en el hielo. Los procesos de este movimiento son la sublimación, que es el proceso mediante el cual un sólido se convierte en gas sin la necesidad de pasar a estado líquido. Recristalización, que es el proceso mediante el cual una nieve que está compactada se vuelve hielo y mediante le va cayendo más capas de nieve
estos cristales se van formando más grandes. Fusión de recongelación, cuando ya tenemos un glaciar que está congelado, pero viene otra nevisca y bajan las temperaturas y se recongela. Y la compactación por presión, mientras más capas de nieve van cayendo, se van compactando y formando estratos, como en la imagen se ve, de varias capas de nieve. Ahora, los tipos de movimiento glaciario. Los tipos de movimiento glaciario son dos: el flujo de destrucción y el flujo de gravedad. Entonces, el flujo de destrucción se encuentra en la calota de hielo, la que genera una curva vertical de velocidad. Entonces, muestra la curva de velocidad. Después va bajando por el plano de cizallamiento en el área de descarga. Vuelve a una curva de velocidad. Tenemos el flujo de extrusión obstruido. Sigue bajando por la montaña, tenemos el flujo de gravedad y el flujo extruido, donde también presenta la curva de velocidad y el plano de cizallamiento, hasta el flujo de gravedad obstruido, después otra curva, después el flujo de gravedad, después otra, plano de cizallamiento y el flujo de gravedad obstruido. Ahora, ¿cuál es el régimen de los glaciares? Esta es la variación de la alimentación, el movimiento y el deterrimiento. La alimentación. Esta ocurre en la calota de hielo y depende de las condiciones meteorológicas bien conocidas. Según Hobbes, esta se forma cuando tenemos una corriente de aire que sale y forma un anticiclón, donde el aire se calienta y produce un calentamiento adiabático por el aire descendente. Pero, según las observaciones de Matthews, el aire no es descendente, sino ascendente. Ahora, el deterrimiento. Según Hallman y Char, el deterrimiento y la evaporación de la merma de los glaciares se le denomina ablación. Según puede ser activo, inactivo y muerto. ¿Qué significa activo? Que el régimen es prolongadamente positivo. ¿Qué es positivo? Que tiene un aumento, de la alimentación. Inactivo, que ya hay que está un régimen negativo, en donde casi no está produciendo nieve que alimenta el glaciar, y muerto, que está prolongadamente negativo hasta que el glaciar muere. Ahora, ¿qué es una calota de hielo? La calota de hielo es aquella que está a lo largo de un continente, ya sea Groenlandia, ya sea la Antártida o gran parte de Groenlandia, en el cual estas, donde están más altas y más abultadas, se le denomina domos, y estos domos producen estos domos producen los casquetes de hielo. En estas no hay muchos flujos de hielo. Las formas glaciales. Tenemos las morenas. Estas son los que tienen los materiales bien definidos, en donde casi no hay estratificación. Tenemos la morena de regresión o terminal, que se debe comúnmente a las calotas de hielo encauzado, más en las calotas de hielo que en el hielo encauzado por las corrientes. No todos los glaciares acumulan morenas terminadas destacadas. Ahora, las morenas laterales se forman a lo largo de los márgenes glaciales, principalmente con materiales que proporcionan las laderas de los valles,
en los valles son estos valles. Las laderas de los valles situados a niveles superiores del glaciar, mediante la meteorización, aludes y otros tipos de movimiento. Ahora, las morenas de fondo está asociada tanto con los glaciares como con las calotas de hielo. No es abundante porque la corriente de hielo es un agente erosivo particularmente. Ahora, vamos con el clima en el cuaternario. Este está regido por temperaturas que van alternadas de 4 a 5 grados en las zonas, en las aguas superficiales, y las otras de 1 a 2 grados por encima de las temperaturas modernas. Se estima que durante el Pleistoceno existió el fenómeno del Niño, causando heladas y también calores o aumento de la temperatura en el Perú, en Perú, y que las aguas cálidas iban del Océano Pacífico, del oeste del Océano Pacífico y del Índico al este del Océano Pacífico. Ahora viene mi compañero. Muchas gracias. Hasta aquí. Mi nombre es Andrés Ñañez y yo les vengo a hablar sobre las montañas glaciares. En la mayoría de las altas montañas del mundo, las corrientes de hielo han modificado profundamente los valles, tanto así que sus formas son netamente distintas, gracias a la erosión fluvial. Así como los efectos de la erosión glaciaria son notorios, los rasgos por sus acumulaciones también son visibles, además que estos adhieren un carácter significativo y específico al paisaje. Los principales caracteres que podemos encontrar de la resultante de la erosión glaciaria está el circo. El circo es el relieve más común que podemos encontrar en las montañas glaciarias. Además de ser el más común, también es el más notorio. Recibe este nombre ya que estas son depresiones en forma de anfiteatro. Los circos normalmente lo podemos encontrar en la cabecera de los valles, punto de partida del río glacial. Esta tiene diversas características, pero entre ellas podemos distinguir los valles colgantes, los compuestos, los simples, intersecados, los tándem y la acumulación nival. Referente a la teoría que se tiene de la formación de los valles, han habido muchas, pero ha prevalecido la de Hodgson en 1904 con la teoría de Rimaya, aunque esta ha recibido muchas objeciones. Esta nos plantea, la teoría de Rimaya, es la fractura horizontal que se forma en los flancos del arco glacial. Esta nos dice que debido al movimiento del glacial, parte se adhiere a la pared y el resto avanza junto al glaciar. Entonces se forma la fractura, que se conoce como Rimaya. Además de los circos, tenemos las artesas glaciarias. Después de los circos, estas son el relieve topográfico más notorio de las montañas glaciares. Estas en su mayoría fueron valles conformados por los ríos, pero que el glaciar modificó tanto su perfil transversal como longitudinal, que, no se asemeja al valle de un río. Recordemos que el perfil es un poco más suave y ondulado en forma de U, mientras al contrario es más marcado en forma de V. Después nos encontramos las aristas o arestas, arete o arista. Pues. Estas son, a medida que el circo se va agrandando, los altos terrenos preglaciales se han ido destruyendo por el retroceso de su cabecera. O sea, la zona que se nos da, denominada arista, se debe cuando dos circos glaciares vecinos retroceden sus paredes, dando la formación de esta zona, denominada arista. También están los fiordos, que estas son
Estas son artesas glaciarias coesionadas con el hielo bajo el nivel del mar. Estas son comunes en la línea de las costas en altas latitudes. Estas normalmente, un carácter específico y llamativo que podemos distinguir de esta es el umbral que se encuentra a su terminación. También encontramos los espolones truncados, que estos son acantilados triangulares. De igual forma están los horos, que estos son la unión de dos circos que procede a una cumbre montañosa que se le denomina pico piramidal o horo. La erosión glacial. Bueno, la erosión glacial se entiende por erosión cuando el glacial va a su movimiento, erosiona, transporta y deposita sedimentos rocosos o fragmentos rocosos que encuentra a su paso. Está la captura del material, que es el desgaste por descenso, y está la abrasión, que es el desgaste mecánico por impacto. En referente a la abrasión, se produce debido cuando los materiales van raspándose unos con otros, se produce por el raspamiento de materiales, pues, unos con otros. Además de que el gran peso del glacial, más el de los fragmentos de roca y los sedimentos que esté arrancado ya, genera un roce en el seno de la roca y se produce la abrasión. Y el arranque, es el arrastre a su paso en el movimiento, ya que cuando se mueve, se convierte en grandes palas, pues, como si fuesen grandes palas. Las formas glasifluviales. Gran parte del material adherido y arrancado por el glacial es finalmente atrapado, transportado y depositado por los ríos que fluyen por debajo, dentro y por encima del glacial. Los depósitos de tal origen se les denomina glasifluviales. Estos logran mantener algunas características del detrito glaciario, pero muestran grados de selección y estratificación proporcional a la distancia por la cual fueron transportadas por los ríos. El relieve característico de esta clase son los depósitos el relieve característico de esta clase es los depósitos de transición encauzada, que son los cammes, terrazas cammes y los esqueros. Cabe destacar que estos constan de arena y de grava de detrito glaciario. Además que estos son conocidos también como rasgos de contacto de hielo. Están los esqueros. Estos se forman por el hielo estancado. Y como en los valles glaciares no es muy común el hielo estancado, es mayormente visto en las áreas glaciarias continentales. Además de que estos suelen confundirse con las morrenas laterales. Pero en contraste con los esqueros, las morrenas laterales constan de material sin selección. Están los camps. Estos son formas de contacto de hielo. Materiales cuyos materiales se acumularon en íntima relación con una superficie de hielo, sin importar que ésta sufriera modificaciones, como lo son desmoronamiento y descongelamiento del hielo. Y están las terrazas cammes, que suelen ser más cortas y discontinuas, y además estas también se confunden con las morrenas laterales, pero en la examinación de sus materiales se distingue una de otra. Están los rasgos lacustres. Estos son muy comunes en las montañas glaciarias, además que estas destacan ya que sus llanuras contrasta sus inmediaciones. Esta nos dice que los lagos son de vida corta y aquellos que no son muy profundos o muy grandes ya han ido desapareciendo. Por eso su desplazamiento ahora estarán enmarcados por las llanuras lacustres o áreas de piso con siena o pantanoso. Criterios para distinguir las etapas y subetapas de la glaciación continental.
Bueno, en primer lugar cabe destacar que no todos los métodos empleados para distinguir las etapas y subetapas de la glaciación continental son apoyados en testimonios geomórficos. En primer lugar nos encontramos con la manifestación topográfica. Esta generalmente muestra una diferencia topográfica entre los depósitos del Wiscosiano y los de una etapa anterior, como lo es que la topografía glacial del Wiscosiano tiene una frescura en la forma que sus rasgos más antiguos han perdido por erosión o remoción de masa, o ya sea que sus morrenas terminales sean débiles o estén ocultas en el manto de derrubio glaciar y del derrubio glaciar pre-wiscosiano. También nos encontramos con los fenómenos de la meteorización. En esta se han empleado 3 métodos que se valen del grado comparativo de la meteorización para fijar edad a los materiales glaciarios, como lo es la comparación de las profundidades de la eluvición. La profundidad de la eluvición está en función de factores como la composición y textura de la roca madre, el clima, cantidad de precipitación y cantidad y tipo de vegetación. También nos encontramos con los depósitos interglaciarios y los horizontes de suelos sepultados. Los materiales intertil, tales como los loes, los materiales lacustres, arena y detritos glaciarios acarreados por el viento, todos estos son útiles para diferenciar y distinguir 2 o más til. Estos son materiales provechosos cuando estos han desarrollado perfiles de suelo, que se produjeron en etapas o tiempos interglaciarios. Y bueno, también nos encontramos con la determinación de edad por carbón radioactivo, por el método de carbón radioactivo. Pero este método es únicamente aplicable en las subetapas las subetapas posteriores del Wiscosiano. Gracias.